Hermanos, muy buenas noches. Estamos comenzando nuevamente nuestro estudio de WhatsApp y aunque estamos un poco atrasados hoy por el asunto del tiempo y buscando yo condiciones, de todas maneras queremos tener esta parte tan importante, mis amados hermanos, que es un encuentro semanal que nos ayuda a profundizar en nuestro estudio de la Biblia. Y yo quisiera que esto pudiera, sobre todo, motivarles a encontrar en la Biblia eh, un libro verdaderamente útil para la vida cristiana. Yo quiero que ustedes entiendan, mis amados hermanos, que el propósito por el cual nosotros estudiamos la Biblia no es simplemente para estudiar las historias, sino para sacar el mayor provecho de ellas y por supuesto poderlas aplicar ahora, como hicieron los primeros cristianos. Ellos aplicaron todas las enseñanzas a su contexto. Y nosotros también tenemos un contexto posterior y por supuesto tenemos que tratar de llevarlo lo más estrictamente posible. En esta ocasión vamos a estar estudiando, mis amados hermanos, a partir del capítulo 14 del libro de Éxodo. Ustedes conocen que hemos venido detallando la historia. El pueblo finalmente ha podido escapar y con apuro ha tenido que escapar porque ya los egipcios ni siquiera tienen interés de que queden allí. Y entonces, bueno, hay muchos detalles aquí que se escapan en la narración, producto que eh, esto es una historia muy antigua. Hay muchas teorías que confluyen aquí para poder dar explicación. De hecho, todavía no existe a ciencia cierta un lugar conocido por donde el pueblo pudo haber cruzado. Sabemos que hay algunas posibles variantes, pero hay infinidad de teorías que tratan de colocar las ciudades en determinados lugares para poder eh, hacer la trayectoria hacia el monte Sinaí. Hay una teoría que dice que el monte Sinaí está al sur de la llamada precisamente península de Sinaí, pero esto es solamente una conjetura a partir de el hecho de que a este lugar se le empezó a llamar Sinaí en tiempo de Constantino y quizás fue su madre Helena quien abogó porque esta zona de la península pues se llamara o que se le diera el nombre del monte Sinaí. Quizás porque para ella fue la ruta más fácil para llegar a Sinaí. Pero por otra parte tenemos la narración bíblica que nos dice que Moisés vivió en tierra de Madián y fue en tierra de Madián donde Moisés estuvo en el monte Oreb, en el monte Sinaí. En Oreb y Sinaí es la misma cosa y que allí fue donde vio la zarza ardiendo y que este lugar es Arabia, lo que es ahora la Arabia Saudita. Los que abogan por esta teoría, basado en el texto bíblico mismo, pues hacen la trayectoria atravesando toda la península del Sinaí por tierra, por un estrecho que hay entre montañas allí, y colocan la ciudad de Pi-Hahiroth, precisamente en la costa este, oriental de la península, y entonces hay un estrecho ahí de unos 16 kilómetros que es el que ellos atribuyen al estrecho del Golfo de Acaba, donde probablemente pudo haber sido también el cruce de Mar Rojo. En fin, yo, a pesar de que he podido estudiar esto con detenimiento por mucho tiempo, todavía no tengo con certeza, como la mayoría no tiene con certeza, el lugar donde pudo haber pasado Moisés en seco con el pueblo, pero es muy importante que nosotros sepamos que esta no es la esencia del mensaje. Esta historia no fue contada con el objetivo de que usted tuviera exactamente los detalles historiográficos, sino que pudiera entender, y esto es lo más importante para mí también, la manera en que Dios obra y la manera en que Dios opera con su pueblo. Lo primero que vamos a ver en esta ocasión, y que aparece ahí a partir del capítulo 14 del libro de Éxodo, es que
no había necesidad de llevar al pueblo a través del Mar Rojo. El Mar Rojo, si ustedes ven, es como un estorbo en el camino a propósito, y eso es lo que más nos llama la atención, que Dios utiliza el Mar Rojo no solamente para librar al pueblo de Israel, sino precisamente para atacar frontalmente a los egipcios y producirles este último estrago que yo podría llamarles la última plaga, la plaga número 11, que es la destrucción del ejército de Faraón de una manera abrupta y terrible, como dejando un cuño acerca del poder de Dios, y la posibilidad de que ningún ejército podría seguirles más. Eh, Esto es una cosa que debemos dejarla bien claro, ¿no? Eh, eh, Esto fue una obra milagrosa de parte de Dios. El milagro pudo haberse hecho a través de, como siempre he dicho, de condiciones naturales. La Biblia dice que un viento del oriente fue el que produjo que las aguas se retiraran, lo cual es muy probable en toda esta zona. Ahora, el punto de ese impacto no parece ser muy fácil de reconocer, ya que las aguas tanto del Golfo de Acaba como del Golfo de Suez, que son los dos golfos que están bordeando la península de Sinaí, no parecen estar en ninguna parte o en ninguna sección de este a oeste o de oeste a este. Siempre corre de norte a sur o de norte-este al sur-oeste, en fin. Esto es solamente para ahondar un poco en los detalles. Quiero que ustedes sepan que el punto de la historia es que Dios metió al ejército de Faraón en el Mar Rojo con el objetivo de destruirle y así quitarse de esta amenaza de una vez y por todas. ¿Qué posibilidad existiría de que aun cuando el pueblo fuera a tierra de Madián y llegaran allí y estuvieran acampando y vivieran allí tratando de vivir de la manera que Dios quería, no fueran a aparecer nuevamente los egipcios y quizás con un ejército mucho más grande si Dios no les demostraba el poder de una manera contundente y definitiva? Esto es una cosa importante que debemos eh, ver, porque a la hora de relacionarnos con Dios tenemos que estar seguros de que cuando Dios hace una obra la hace perfecta, y muchas veces dista mucho de la idea que nosotros tenemos de la manera en que Dios va a obrar. A veces nosotros decimos, seguramente Dios va a hacer esto en una circunstancia como esta, seguramente Dios va a llevarnos por este camino o por aquel camino, y sin embargo las circunstancias suceden completamente distintas. Y esto es porque Dios sabe mejor que nosotros la manera en que debemos proceder y de la manera en que debemos vivir. Y todo está conforme al plan de Dios, de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Esto es en un punto súper importante. En segundo lugar, es muy significativo que una vez que el pueblo fue liberado, el espíritu de adoración resurge. Y esto justifica el hecho de que nosotros, 20 siglos después, estemos todavía adorando a Dios por las mismas razones. Siempre que vemos la obra de Dios, lo que sucede luego es un acto de adoración. Y esto fue lo que pasó realmente. Y bueno, ahí surge la famosa canción de María o de Miriam, ¿quién es como Dios entre los dioses? Paul Wilbur tiene una canción muy hermosa cantando de este mismo texto, Mika Moja, Belim Adonai, Mika Moja Neda Bakodesh. Y es como una adoración especial, un recordatorio especial que queda en este lugar. Mis amados hermanos, porque el pueblo no es llevado al desierto para que vivan cómodamente. No sé qué ideas se hicieron los israelitas a la hora de caer en las manos de Dios, pero evidentemente no estamos aquí en presencia de un Dios al cual se le hacen demandas o se le hacen solicitudes. Dios está por su cuenta, Dios está haciendo la obra que quiere hacer, y Dios está dando una liberación que depende de su misericordia y de no de la manera en que ha sido pedida o que ha sido solicitada. En la antigüedad la gente pensaba, o en su mente se hacía la idea
de que para poder obtener el favor de los dioses tenía que hacer sacrificios personales. A veces algunos se sajaban las manos, como es el caso, por ejemplo, de los profetas de Baal, y esto es una costumbre antigua tremenda. Algunos hacían sacrificios humanos, muchas veces los pueblos cautivos eran sacrificados en holocaustos a los dioses nacionales, incluso en los casos más horrendos, los mismos padres de familia sacrificaban a sus hijos. Y esto era algo realmente horroroso porque querían ganar el favor de los dioses a toda costa. Pero el Dios de Israel no tiene nada que ver con esto. Dios de Israel no pide ningún tipo de sacrificio porque ningún sacrificio, ninguna solicitud puede lograr que su voluntad se doblegue. Dios no es ningún monigote de nadie y nosotros vamos a ver que el verdadero Dios no trabaja de esta manera en ningún momento. Así que cuando ellos van a Sinaí no van a hacer algo para lograr el favor de Dios, sino que ya han recibido el favor de Dios misericordiosamente y entonces van por orden de Dios a establecer una relación estrecha e íntima con Él. Es completamente distinto. Para poder vivir una vida auténtica, usted necesita vivir una vida de adoración y de armonía con Dios. Esta es la forma en que Dios quiere relacionarse con los seres humanos. Y esto es una cosa que usted tiene que considerar seriamente a la hora de relacionarse con Dios. Él quiere que vivamos nuestra vida para que seamos felices en una relación con Él. Ahora, en tercer lugar, podemos ver que se generan ideas inapropiadas acerca de Dios. Aun cuando uno ha visto sus milagros y aun cuando uno ha visto que vivir una vida acerca de Dios produce beneficios incalculables, siempre existe en la grey de Dios quien se crea ideas mal concebidas. Y muchas veces hasta los mismos pastores tienen la responsabilidad de malinterpretar la Biblia y de malinterpretar el concepto que Dios ha mostrado en su palabra de tal manera de que produce resultados no deseados. En el capítulo 16 dice que el pueblo empezó a murmurar una vez que ellos pudieron cruzar el Mar Rojo y comenzaron a dirigirse hacia el monte Sinaí. Empezaron a ver obstáculos, como es natural en toda la carrera, en toda vida hay obstáculos. En ningún momento Dios dice que la vida hay que vivirla de una manera extraordinaria. Es que la vida ordinaria tiene problemas en sí mismo. El primer obstáculo es el alimento. ¿Cómo podemos vivir de una manera que pueda agradar a Dios si nosotros no podemos satisfacer nuestras propias necesidades? La vida de fe entonces significa que Dios va a proveer según lo que Él demanda de nosotros. Dios no nos va a pedir nunca más de lo que podamos nosotros ofrecer. Nunca Dios va a hacer una demanda de nuestra vida que Él mismo no sepa que nosotros podemos darla. Y estas son las promesas que están claramente ahí en la palabra. Y como les decía, en el capítulo 16 hay una reyerta, un alzamiento entre el pueblo que dice no tenemos comida. Y si hubieras querido que muramos, pues había suficientes tumbas en Egipto. Y este es un diálogo que se establece siempre entre Moisés y el pueblo y que vamos a ver que llega un momento que hasta la paciencia de Moisés es probada y tentada. Muchas personas no se relacionan todavía correctamente con Dios y el beneficio que reciben de Él lo tienen como en su mente como un derecho y no como una gracia. Y esto es un punto que yo recalco siempre. Usted no recibe nada de parte de Dios porque usted se lo merece, porque usted tiene derecho a ello, sino porque Dios en su misericordia lo quiere ofrecer. Y si vamos al asunto verdadero, nosotros no tenemos derecho a nada, porque como pecadores no nos hemos ganado nada que pueda atribuirnos la gracia de Dios. La otra cosa es que el amor de Dios no es indulgente. Cuando clamamos a Dios y Él responde a nuestras oraciones, no es porque Él está compelido a hacerlo por la orden, sino porque Él quiere mostrarnos su amor aún en las cosas más insignificantes. Dios nos muestra su amor en cada cosa que realmente no tienen gran significación y sin embargo, Él las concede por pura gracia. Pero esto no debería crear una falsa conciencia de que podemos luego demandarlo de Dios. No tenemos derechos delante de Dios, solo podemos esperar confiadamente en su misericordia. No hay nada
que podemos hacer para ganarnos este favor. Así que debemos esperarlo tranquilamente y hacer las cosas de la manera que en su infinita sabiduría Él ha decidido hacerlo. O sea, este es el caso típico del maná en el desierto. Dios quiere que usted entienda de que si Él los ha puesto en una situación determinada, Él va a proveer. Y por eso la idea se repite luego en los evangelios cuando Jesucristo le recuerda al pueblo del pan nuestro de cada día. La Biblia dice que por 40 años el maná estuvo llegando diariamente. El maná que todavía no tenemos idea de lo que puede hacer, excepto por lo que la palabra misma significa. Y pudiéramos buscar luego en el diccionario para que ustedes vean exactamente qué es lo que significa el maná. Pero la palabra en síntesis quiere decir, ¿y qué cosa es eso? O sea, la palabra maná significa, ¿qué cosa es eso? Porque no se sabe qué era lo que en esencia era el maná. Lo cierto es que venía todos los días y de ahí la gente elaboraba una masa que luego servía para pan. O sea, del maná venía el pan. El maná no era pan, el maná era como la base material, vamos a decir, el contenido del pan que de luego se hacía. Interesante es que no podían afanarse, no podían guardar ese maná para otro día porque se echaba a perder. Y sin embargo, el viernes, antes del día de reposo, podían guardar doble ración y esto sí iba a ser preservado. El pan nuestro de cada día Dios nos lo va a dar y de mil maneras, no necesariamente va a ser a través de un maná o las codornices que luego también aparecieron por la tarde para que el pueblo pudiera comer carne, como dice la historia. Es muy importante que usted sepa y esté seguro de que en nuestro contexto también vendrá el maná. ¿Qué cosa es eso? Sería la traducción exacta. Porque no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y estas son las promesas de Dios que nosotros no podemos olvidar. Que el éxodo no es solamente la liberación del enemigo opresor, la liberación de la vida antigua, sino la promesa de una nueva vida segura y estable, aun cuando tenemos que enfrentar problemas, aun cuando tenemos que, en el transcurso normal de nuestra jornada, enfrentar dificultades, como vamos a ver luego el agua amarga en Mara, la necesidad misma de comer. Todo esto no puede convertirse en nuestra justificación para olvidarnos de Dios, sino para aferrarnos más a Él, porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Cuando nos salimos por la mañana todos los días, debemos vivir confiados de que el maná va a aparecer. Y yo aprecio la idea de que sea un maná, algo que desconozco, porque así puedo estar seguro de que va a ser provisto por Dios y no por mis propios esfuerzos. Doy gracias a Dios porque tampoco esta idea sugiere el hecho de que Él nos va a mantener como si nosotros lo mereciéramos todo. Hay una lucha, hay un esfuerzo que hay que tomar basado en la fe que tenemos. Mis amados hermanos, hasta aquí vamos a tener nuestro estudio de hoy. Espero que podamos debatirlo muy pronto ahora en nuestro estudio y espero que Dios les bendiga ricamente.